Tengo una historia. Vi un extraterrestre. No es broma. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto si de alguna manera estaba alucinando con algo que comí por accidente o algo así. Tenía unos 10 años y estaba jugando solo en mi habitación. Eran alrededor de las 11 de la noche. Había una puerta corrediza de cristal en mi habitación y las persianas estaban abiertas. De la nada se encendió el foco automático detrás de mi casa. Miré la puerta corrediza de vidrio y una figura comenzó a acercarse a la puerta. Al principio pensé que era mi vecino, que era mayor que yo y aproximadamente de mi misma altura. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que era otra cosa. Lo recuerdo acercándose a la puerta lentamente. Se detuvo en la puerta corrediza de vidrio durante unos segundos y empezó a mirarme. Se sintió como si hubiera pasado una eternidad, cuando en realidad probablemente fueron solo unos segundos. Recuerdo que era oscuro. Tenía una cabeza redondeada como la que se ve en las películas y medía alrededor de 6 pies de altura. 2 brazos y 2 piernas. Realmente flaco. Lo que pasa es que estaba tan cerca de mí, justo al otro lado del cristal, que no hay manera de que pudiera haberlo confundido con un humano. Sé lo que vi. Después de unos segundos de mirarme, simplemente se giró hacia un lado y se alejó. Daba zancadas largas. Se perdió de vista e inmediatamente salí corriendo de mi habitación y grité llamando a mi mamá. Ella no me creyó. Tuve que dormir en mi habitación esa noche, sabiendo que antes había visto a un extraterrestre legítimo a unos metros de mí. Ahora tengo 23 años y hasta el día de hoy todavía siento escalofríos cuando pienso en ello. Siempre me empiezan a llorar los ojos cuando recuerdo aquel día. Sé que no fue un sueño. Sé lo que vi. Nadie me cree. Lo que más me asusta es su comportamiento. Recuerdo que se acercó lentamente a mí y luego se alejó igual de lento. Eso es lo que más me asusta, como si no hubiera prisa. Solo me estaba mirando. Creo en los extraterrestres, pero realmente no creo en que los extraterrestres visiten la Tierra, así que ha sido difícil lidiar con esto. Creo que lo que vi, si realmente fue un alien, es lo que algunas personas llaman un gris. Tal vez es posible que tú en algún momento hayas visto lo mismo. Tenía alrededor de 9 o 10 años. Era tarde en la noche y mi cama estaba justo debajo de la ventana. Estaba mirando hacia el cielo cuando vi lo que parecía un ovni. Era un orbe blanco bastante grande. Salió disparado directamente a mi línea de visión. Luego se movía en algunos círculos y después se alejaba. Regresó e hizo lo mismo, solo que estaba más cerca y más grande. No emitía ningún sonido. Inmediatamente me asusté y salí de mi habitación. Doblé la esquina y estaba a punto de entrar a la habitación de mi madre, pero la puerta estaba cerrada con llave. Su puerta daba a las escaleras que bajaban a la sala de estar y a la cocina. De repente, escuché a alguien subir las escaleras y un resoplido. Miré hacia abajo y vi una figura alta y esbelta, subiendo las escaleras directamente hacia mí. Recuerdo haber dicho, «¿Papá?», pero luego descubrí que eso era algo inhumano. Inmediatamente me quedé paralizado de miedo. La criatura o lo que fuera era alta, delgada, con 2 hendiduras por nariz, grandes ojos negros. Se me acercó a la cara y continuó haciendo ese horrible resoplido, algo así como el sonido que hace un cerdo. No podía gritar, no podía moverme. Simplemente me desplomé cuando se elevó sobre mí y se inclinó, empujando su cara justo contra la mía. Finalmente me desmayé.
Lo siguiente que supe fue que mi mamá me despertó al pie de las escaleras. Me preguntó cómo llegué ahí y dijo que tal vez caminé dormido. Nunca olvidaré esa cara y ese resoplido, y creo que moriría de un infarto si volviera a verlo. Aquí les dejo un boceto tosco de su rostro. Solo dibujarlo me dio escalofríos nuevamente. Siento que me está mirando ahora con solo pensarlo. Cuando tenía unos 10 u 11 años vivía con mi abuela. Mi cama estaba en la esquina de mi habitación con el lado largo contra la pared y justo contra la ventana. Dormía con la cabeza hacia la pared y normalmente volteando hacia la ventana. Esta ventana era de un tamaño extraño y no tenía persianas, solo cortinas. Las cortinas colgaban frente a la ventana, por lo que había un pequeño espacio hacia el costado, donde se podía ver el interior o el exterior de mi habitación si se estaba parado en el ángulo correcto. Estaba acostado en la cama tratando de conciliar el sueño, cuando volví los ojos hacia la ventana y vi algo parado ahí, mirándome directamente. Era solo una silueta, pero algo en la forma que tenía parecía estar mal. La cabeza era grande, el cuerpo demasiado delgado y la forma en que estaba inclinado, no lo sé, no se veía nada bien. Intenté actuar como si estuviera dormido y rodé ligeramente para tratar de verlo mejor, pero se levantó y escapó. También era alto, al menos 6 pies. Salté de la cama y corrí hacia la sala donde mi abuela estaba viendo las noticias de las 10. Le dije que vi a alguien mirando por mi ventana. Ella tomó una linterna y salió corriendo. La seguí y miramos a nuestro alrededor tratando de descubrir qué era. No pudimos ver nada en absoluto. Y después de esa noche, colocamos las cortinas más atrás para que bloquearan completamente la ventana. ¿Qué sería? Nunca lo descubrimos. Era una noche muy hermosa. Las estrellas estaban ahí afuera, nítidas, claras. Estábamos alrededor de 50 grados Fahrenheit. Muy tranquilo, sin brisa. Todo era absolutamente hermoso. No desolado, pero tampoco abarrotado de gente. La noche perfecta. Me encontraba en Pier Park, que es una especie de calle principal de una gran zona comercial con un muelle al final de la playa. Caminé un poco hacia el paseo marítimo que lleva a la playa y noté lo que pensé que era alguien corriendo por la arena. Lo cual fue extraño porque los corredores casi siempre tienen un faro o una linterna si salen de noche. Esto, o lo que sea que fuera, no traía ninguna linterna. En ese momento me di cuenta de que iba muy rápido para ser un corredor. Ni siquiera Usain Bolt se podría mover así. Estaba justo cerca de la orilla del agua, yendo a aproximadamente 30 millas por hora. Sus piernas no se movían, solo era esta extraña silueta que iba muy rápido. Finalmente desapareció sobre una de las dunas de arena. Soy una persona muy escéptica y normalmente encuentro que este tipo de cosas son totalmente falsas. No tengo ni idea de qué fue lo que vi. ¿Extraterrestre? ¿Fantasma? ¿Algún corredor olímpico increíblemente eficiente? No lo sé. Mi novia y yo lo vimos. Nos asustó muchísimo. Esa forma en que se movía. Seguía el contorno de la arena. Muy raro. Tomé estas fotos hace más de un año y las vi en mis recuerdos de Snapchat anoche. Olvidé por completo lo que sucedió y nunca le di mucha importancia durante el transcurso del último año, porque no tenía conocimiento de humanoides o skinwalkers o lo que sea. Avancemos hasta este año.
Vivo rodeada por el bosque a aproximadamente 1 milla de un lago embrujado. Tengo pesadillas recurrentes y dolorosamente vívidas de lo que siempre asumo que son Wendigo y Skinwalkers, que miran por mis ventanas o salen del bosque o entran a mi casa casi todas las semanas. Antes de esto, no había tenido pesadillas desde que tenía unos 7 u 8 años. Nunca supe de la idea de los humanoides antes de que comenzaran estos sueños. De hecho, son la razón por la que he estado investigando todo esto durante los últimos meses. También escuché algunas cosas espeluznantes por la noche, especialmente cuando estoy afuera en mi jacuzzi, alrededor de la 1 o las 3 de la mañana. Puedo escuchar grandes ramas chasquear cada vez más cerca de mi casa y pasos ruidosos. Siempre supuse que era un animal, pero ahora no estoy tan segura. Así que el 13 de julio de 2017, mis amigos y yo fuimos a tomar un helado por la noche. Snapchat dice que eran alrededor de las 10 cuando se tomaron las fotos, por lo que tal vez esto sucedió entre las 9:30 y 10:30. Vivo en una zona densamente boscosa, montañosa y desolada del sur de Pensilvania. De hecho, estoy en el Lycan Loop, un área donde a menudo se informa sobre humanoides y criaturas sobrenaturales, aquí en Pensilvania. También vivo a 30 o 40 minutos de Camp David y Raven Rock Mountain. Dato curioso, he estado en Camp David y este es un lugar bastante espeluznante. Algunos creen que los humanoides podrían deberse al gobierno, por eso es que lo cuento aquí. De todos modos, estábamos conduciendo de regreso a casa después de tomar un helado y simplemente divertirnos, cuando decidí tomarle fotos a mi amiga en el asiento trasero. Probablemente estaba chateando con alguien y simplemente enviando fotos de un lado a otro. Tomé 2 fotos y en la primera apareció algo espeluznante en la ventana trasera. Inmediatamente la guardé y miré hacia la ventana, pero ni yo ni mi amiga pudimos ver nada detrás. Tomé otra foto por si acaso, pero ya no estaba ahí. Debo señalar que tomé estas fotografías en total oscuridad, con el flash frontal encendido. Dudo mucho que esto pueda ser algún tipo de reflejo o deslumbramiento. No hay reflejos en ninguna de las ventanas, en ninguna de las fotos. En cualquier otra circunstancia que tomo fotos así, no veo brillos ni reflejos. Dicho esto, ¿por qué la cara es tan brillante y fácil de ver? ¿Crees que fue solo un truco del teléfono? En realidad, vi pocas veces cosas raras. Cuando tomé el avión a Istambul con mis compañeros de clase en 2012 o 2013, vi en algún lugar de la ruta de Alemania a Turquía un extraño objeto redondo, negro, en el cielo. Cuando le conté a mi amiga que estaba sentada a mi lado, ambos empezamos a enloquecer y grabamos todo. Pero no puedes ver eso en nuestro teléfono celular porque había demasiadas gotas de agua en la ventana y esa cosa estaba un poco más lejos. Era algo pequeño y redondo, y algún otro objeto orbitaba alrededor de ese principal, rodeado de humo negro. Era tan hermoso. Estaba seguro de que era alguna tecnología del gobierno. Lamento no haber gritado dentro del avión y hacérselo saber a todos. Imagínense que todos hubieran visto eso y se hubieran asustado. Nuestro avión tal vez hubiera desaparecido. Quizás todo esto era top secret. Nunca olvido este incidente. Cuando se lo conté a mi tía, ella me dijo que estoy demasiado estresado y que necesito un descanso, que ya estoy imaginando cosas. También recuerdo que miré el monitor y estábamos en algún lugar sobre las montañas. Creo que el gobierno tiene tecnologías que no conocemos. Las siguientes 2 veces vi algo muy extraño que tampoco puedo explicar.
Estaba en la escuela primaria, en sexto grado. Me encontraba afuera, yendo a nuestras clases de educación física con mi amiga detrás de mí. Cuando quise entrar al edificio, vi frente a mí una especie de pequeña nube blanca que pasaba por encima. Por extraño que parezca, estaba volando muy rápido. Se lo comenté a mi amiga y ella también lo vio, pero no volvimos a mencionarlo. Recuerdo que volví a ver este tipo de nube cuando era joven. No recuerdo dónde estaba, pero sí recuerdo que vi esta nube 2 veces. Creo que vivimos en una dimensión en la que no podemos verlo todo, como pueden verlo los perros y los gatos. Entonces, tal vez, esa nube era de otra dimensión, pero nunca estaré seguro. Intenté buscar información en Google sobre ambos incidentes, pero no encontré nada, como si nadie hubiera sido testigo de eso antes. Y una cosa más, cuando era niño, dormía al lado de mi madre. Una noche, alguien vino y me levantó el brazo, lo que me dolió y grité. Este ser se escapó y mi mamá me preguntó qué había ocurrido. Ella me dijo que no debería de tener miedo, que solo era papá. Hasta hoy no puedo creer esto. Al preguntarles a mis padres, ellos comentan que fue papá quien vino e intentó cambiar mi mala posición para dormir. No puedo creerlo. ¿Por qué huiría cuando empecé a gritar y llorar? Él no haría eso. También esa persona que vi parecía tan aterrador. Estaba muy oscuro, tanto que solo pude apreciar que tenía un aspecto completamente negro y solo podía ver sus ojos. Su cabello me recordó a un afro. Todo lo que pude ver fue su silueta. Y créanme o no, desde entonces tuve pesadillas con esta persona todas las noches cuando me quedaba dormido sobre mi lado izquierdo. Recuerdo que mi mamá me dijo una vez que cuando dormimos del lado izquierdo tenemos pesadillas. Tal vez estaba bromeando, pero a mí me dejó un gran impacto. Todas las noches esperaba no dormir sobre mi lado izquierdo, porque no quería volver a ver a esa persona. Lo vi varios años. Fue realmente un trauma para mí. Si ese realmente era mi papá, muchas gracias por causarme este trauma. Recuerdo uno más. Yo estaba con mi familia en la sala. Todos los primos estaban ahí. Vinieron de Holanda a visitarnos. Así que por la noche contábamos historias espeluznantes. Después de eso fuimos a la sala de estar. Miramos televisión y hablamos. De repente, vi la otra habitación donde la luz aún estaba encendida. Podía ver en la pared la sombra de la botella de agua, pero había algo enorme y redondo volando alrededor de esa botella. En realidad, seguí mirando eso y me pregunté, ¿qué podría ser? Y se detuvo. Así que no se lo dije a los demás. Desearía haberlo hecho. Recuerdo este incidente, pero realmente fue muy raro. Creo que en mi juventud a veces tuve la capacidad de ver en otras dimensiones. ¿De qué otra manera puedo explicar todo esto? No entiendo. Esos incidentes me hacen creer que hay cosas en nuestro mundo que no podemos ver ni percibir con nuestros sentidos. Sé que este no es realmente un encuentro humanoide, pero creo que bien podría ser una posibilidad. Quizás esta mujer fue abducida por seres y devuelta a la dimensión equivocada. He leído sobre este tipo de abducción antes y tal vez ni siquiera se le ha pasado por la cabeza que podría haber extraterrestres detrás de esto. De todos modos, es un relato largo, pero mantuvo mi atención. A los detractores les gusta burlarse de los creyentes en lo muy extraño por su excesiva dependencia de material anecdótico. Rara vez el desconocido se queda quieto para un retrato, y mucho menos para un análisis de ADN o las preguntas de un verificador de datos. Así que la moneda del elusivo reino de lo paranormal
será anecdótica durante mucho tiempo, especialmente cuando recibamos fragmentos tentadores de material de fuentes como el periódico venezolano El Tiempo, en el que el escritor Segundo Peña escribe sobre un extraño incidente en la ciudad de Mérida, en Venezuela, que involucra a un profesor de la Universidad de los Andes, que caminaba hacia su automóvil en el estacionamiento de la universidad a plena luz del día, visto por numerosos testigos, entre ellos estudiantes y compañeros profesores que saludaban. Abrió la puerta, entró en el vehículo y nunca más se le volvió a ver. El auto permaneció estacionado donde estaba. El dueño del auto, escribe Peña en su artículo, que se puede consultar en diarioeltiempo.com.ve. Hace más de 40 años que se fue. No mencionamos su nombre por respeto a su familia. Esta persona fue abducida por fuerzas extrañas, ajenas a nuestra propia dimensión. La ciencia prosigue su investigación general, donde la psicología es consciente de que en muchos casos predominan las ilusiones perceptuales, las interpretaciones erróneas, las alucinaciones y las personalidades con tendencia a la fantasía. Pero el enigma sigue presente y sin resolver. Peña no nos da fechas ni nombres, pero el extraño caso recuerda a muchas otras extrañas desapariciones que han llenado libros enteros durante los últimos 40 años. Se puede imaginar que entró en su coche y de repente se encontró en el mismo estacionamiento, en una realidad paralela, sin darse cuenta de la situación hasta que diferencias sutiles, terrores sutiles para ser franco, le hicieron darse cuenta de que algo era drásticamente diferente, o que él había perdido la cabeza. Aquí podemos especular. Sin embargo, también nos encontramos ante casos que nos aportan un cúmulo de información que va más allá de lo anecdótico. Alberto Luis Fernández, director de la revista Avalon de España, publicó la intrigante historia de una mujer que se cree traída a nuestra realidad desde otro universo o dimensión. No podemos estar seguros de que esto no sea un engaño, pero no obstante, es una historia interesante y, de ser cierta, podría pasarnos cuando menos lo esperemos, dice Fernández como prólogo de la historia. En julio de 2008, una mujer llamada Lerina García publicó un mensaje en un sitio web pidiendo ayuda. Transcribiremos su mensaje textualmente. Hola, mi nombre es Luz. Tengo 41 años y creo que he saltado a un universo paralelo. Para mí es difícil discutir esto, ya que todos me considerarán psicótica y se negarán a creerme. Por favor, si alguien ha tenido una experiencia similar, envíeme un correo electrónico. Un día me desperté y descubrí que todo era diferente. Nada espectacular ni que tuviera que ver con viajes en el tiempo o cosas así. Simplemente me desperté el mismo año y día en que me acosté. Pero muchas cosas eran diferentes. Eran cosas pequeñas, pero lo suficientemente importantes como para saber que hubo un punto en el que todo fue diferente. De hecho, si esto es un sueño, entonces todos están en un sueño, porque lo que estoy escribiendo no existe. Entonces, si alguien responde, significa que está experimentando la misma realidad que yo, ya sea un sueño o no. Hace 4 meses me desperté en una mañana normal. Estaba en mi casa alquilada, donde vivía desde hacía 7 años. Todo era igual, excepto que mi ropa de cama era diferente y no presté atención en ese momento. Entonces fui a trabajar en mi auto, que estaba estacionado donde siempre había aparcado, y era la misma oficina en la que había trabajado durante los últimos 20 años. Pero cuando llegué a mi departamento, no era mi departamento. Tiene nombres en la puerta y el mío no estaba así. Pensé que estaba en el piso equivocado, pero no, era mi propio piso. Fui a la sección inalámbrica de la oficina y busqué.
Seguía trabajando ahí, pero en otro departamento, reportando a un superior al que ni siquiera conocía. Entonces, fui al departamento indicado en el directorio. Dije que me sentía mal y me fui. Todo el contenido de mi bolso era el mismo, mis tarjetas de crédito, mi DNI, todo. Pero no recordaba haber cambiado de departamento en ningún momento. Fui al médico del Seguro Social y me hice pruebas de drogas y alcohol. Todo limpio. Regresé al trabajo al día siguiente y pude salir adelante haciendo preguntas y diciendo que no me sentía bien. Mi apartamento luce igual. Todo permanece sin cambios. He mirado todos los papeles que tengo en casa y no han cambiado. Después de darme cuenta de que algo extraño estaba pasando, pensé que podría ser algún tipo de amnesia. Quizás me había pasado algo y no podía recordar un periodo de mi vida. Pero no. Me conecté a internet y el día transcurrió como debía, y las principales noticias eran las mismas que el día anterior. Estoy separada de mi pareja de 7 años desde hace unos 6 meses. Rompimos y comencé una relación con un compañero de mi barrio. Lo conozco perfectamente porque llevo 4 meses con él. Sé su nombre, apellido, dirección, dónde trabaja, su hijo de otra relación y dónde estudia. Bueno, ese tipo ya no existe. Parecía haber existido antes de mi salto, pero ahora no hay rastro de él. Contraté a un detective para encontrarlo y no existe en este plano. Visité a un psiquiatra y me dijo que todo se debió al estrés. Él piensa que son alucinaciones, pero yo sé que no es así. Mi exnovio está conmigo como si nada hubiera pasado. Al parecer nunca rompimos. Y Agustín, mi actual novio, parece no haber existido nunca. No vive en el piso en el que vivía y no puedo encontrar a su hijo. Te juro que es verdad y que estoy muy cuerda. Mi propia familia no recuerda cosas como la operación que le realizaron a mi hermana en el hombro hace unos meses. Nunca ha sido operada. Pequeñas cosas en ese sentido. Lamentablemente no puedo recordar cosas muy importantes de las noticias, pero el resto del mundo parece estar igual. Son muchos pequeños detalles de estos últimos 5 meses y ahora, meras trivialidades. Ropa en mi armario que no recuerdo haber comprado. Publicaciones en el blog de un programa de radio que tuve con mi ex y que ahora sigue siendo mi novio. No lo sé, es una tontería, pero el caso es que estoy cuerda y todo esto es verdad. Por favor, si alguien ha tenido una experiencia similar, por favor contácteme para ver qué pudo haber pasado. No encuentro ninguna patología que coincida con mi experiencia. Llevo 5 meses leyendo todas las teorías con las que me he topado y estoy convencida de que ha sido un salto entre planos o algo así. Una decisión o acción tomada que ha provocado que las cosas cambien. Lo que me molesta es que estoy en el mismo año, no en otra época, y soy exactamente igual. Me explico. Es como si hubiera perdido la memoria hace 5 meses y me hubiera despertado habiendo soñado justo ese tiempo. Con la excepción de que todos me recuerdan durante ese periodo, y he hecho cosas de las que no soy consciente. ¿Alguien ha tenido una experiencia similar? Los bromistas y las personas que conocen la verdad pueden abstenerse de comentar. Esto es muy serio para mí. Gracias. Luz. ¿Podría Luz haber experimentado algún trauma en el cerebro? Ese reino maravilloso y en gran parte inexplorado que la ha llevado a olvidar aspectos críticos de su existencia, como la división para la que trabajaba en la oficina, o más importante, alucinar una historia de amor con alguien a quien no puede volver a encontrar después de una ruptura con su pareja original. Un mensaje de correo electrónico solo vale los electrones con los que fue compuesto, y solo tenemos la palabra de Luz para sus visitas médicas y diagnóstico. Sabemos que las picaduras de insectos han desencadenado una función cerebral anormal en los humanos, y los golpes en la cabeza han hecho que las personas hablen diferentes idiomas.
hablen con acentos extraños o incluso adquieran habilidades telepáticas o psíquicas. Podríamos sugerir que Luz estuvo sintonizando con otra realidad durante un cierto periodo de tiempo, en lugar de vivir en una. Mi familia se mudó de las montañas de Maryland a West Palm Beach, Florida, cuando yo tenía 7 años. Las camas de agua estaban de moda en ese momento, por lo que todos en la casa tenían una. En algunas ocasiones me despertaba con ese extraño olor a rancio en el aire. No sabía cómo describirlo cuando era niño, así que mis padres no le dieron mucha importancia y dijeron que lo que estaba oliendo era la cama de agua de plástico. Recuerdo una noche en particular en la que me desperté con ese extraño olor, pero había alguien conmigo. Pensé que era mi papá porque me dijo que vendría a ver cómo estaba. Cuando me di la vuelta para mirar, fui tomado completamente desprevenido por gente serpiente, 3 de ellos. Sus rostros parecían un híbrido serpiente humano y tenían grandes ojos rasgados. Dudo que midieran mucho más de 3 pies o 3.5 de altura, y solo me estaban mirando. Me quedé congelado de miedo mirándolos, mientras mi cama de agua chapoteaba al rodar. Lo siguiente que sé es que de mañana ya estoy desayunando. Años más tarde mi madre y yo salimos a caminar. Parece que va a haber tormenta en cualquier momento y hay un fuerte olor a ozono en el aire. Ella me mira y dice, ese es el mismo olor de cuando te llevaron los extraterrestres. Y me cuenta que cuando nos mudamos por primera vez a Florida, 3 hombrecitos lagarto me llevaron a un platillo en nuestro jardín. Ella quiso detenerlos al principio, pero la convencieron de que yo estaría bien y no recordaría nada. Así que regresó a su habitación y vio el platillo elevarse hacia el cielo desde la ventana, dejando ese fuerte olor a ozono. Después de eso volvió a la cama y aparentemente nunca pensó en decírmelo hasta que tuve 30 años. Ahora cada vez que huelo que se acerca una tormenta, se me ponen los pelos de punta. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.